y cuánto ha entregado Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y cuánto ha entregado Chihuahua, para que quede también muy claro esto. Y lo tercero, Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, va a exponer sobre los intereses que están participando en este asunto, intereses económicos, intereses políticos, los intereses creados de esta región, que son los que se han opuesto a que cumplamos con este compromiso internacional. Entonces, empezamos con Roberto Velasco. Con su permiso, señor presidente, y si me ayudan con la primera lámina de la presentación. Es un tratado que lleva vigente 76 años. Se tomó 15 años en negociarlo. De hecho, participó el presidente Cárdenas en un periodo muy importante. Y Estados Unidos, por ese tratado, nos entrega en el río Colorado 1.850 millones de metros cúbicos de agua y nosotros entregamos anualmente 431 millones de metros cúbicos de agua por el río Bravo. Nada más les doy un dato. La oferta original de Estados Unidos en la negociación que inició en el 29 era darnos la mitad de esa agua. Recibimos 4 veces más agua de la que entregamos al año. Y México tiene que pagar cada 5 años 2.158 metros cúbicos de agua. El tratado nos permite flexibilidad de pago en quinquenios, mientras que Estados Unidos nos entrega el agua de acuerdo a un calendario preestablecido anualmente. La regla muy importante es que México no puede concluir 2 quinquenios consecutivos con retrasos y concluimos en el 2015 con un retraso. ¿Cuál es el contexto bilateral? Que ahí se ha dicho mucho si hay o no llamados del gobierno de Estados Unidos. En diversas ocasiones nos han expresado su preocupación, como yo lo he dicho. 13 de mayo de 2020 nos envió una nota diplomática al Departamento de Estado expresando esta preocupación ante el incumplimiento del tratado. 9 y 17 de julio la Comisión Internacional de Límites y Aguas emitió boletines al respecto y el 15 de septiembre de 2020, como lo dijo aquí el señor presidente, el gobernador de Texas envió una carta al secretario de Estado, Michael Pompeo, sobre este tema. Si vamos hacia adelante, ahí pueden ver la carta y si vamos a la siguiente, ¿qué es lo que dice la carta? Que recibimos una copia. Bueno, solicita la intervención del secretario de Estado, dice que México ha entregado un volumen inferior que no permite cumplir el tratado, que tenemos retenida agua en nuestras presas interiores y que tenemos que cerrar el ciclo sin déficit, como lo establece el tratado. Y además, y esto era una propuesta que nos había dicho el gobierno de Chihuahua, de entregar agua del río San Juan, pues eso no lo acepta. Siguiente. Aquí termina la parte internacional y dejo entonces a la doctora. Nada más, que si puedes informar que se va a entregar la carta, se va a difundir. Claro, por supuesto. La carta en este momento se las entregamos a todos. Por supuesto, señor presidente. Con su permiso, señor presidente, buenos días a todos. En este mapa nada más brevemente hacer mención que los ríos que son tributarios son 6, el Conchos en Chihuahua y hay 4 en Coahuila, que son Las Vacas, San Diego y San Rodrigo y 1 en Tamaulipas. Los ríos tributarios a los que se refiere el tratado son los que están en la parte gris, los que están en la parte rosa no entran y como ustedes ven, el que está en la parte rosa no entra, por lo tanto, Estados Unidos se puede reservar o no el hacer uso de ellos. Entonces, es un tratado que compete al Estado mexicano, compete a todos los estados y a todo el país y a todos los 3 órdenes de gobierno. La que sigue. También recordar que el tratado es un mecanismo de repartir el agua entre la gente que está aguas arriba y aguas abajo, como del margen izquierdo y margen derecho, solo que en este caso
En un lado es otro país y arriba y abajo tenemos usuarios de diferentes tipo, y que en las presas internacionales es como cualquier presa, nada más que es una presa que se construyó con dinero mexicano de Estados Unidos y una parte del volumen nos corresponde, y ahí con agua almacena agua que se utiliza tanto para agricultura como para las ciudades. Ahí tienen la lista de las ciudades, la presentación va a estar disponible. La que sigue. ¿Por qué Chihuahua debe aportar al tratado? O sea, todos los ríos deben aportar al tratado, todos estos 6 ríos que les mencioné. Y hubo un estudio, que es el estudio de Oribe Alba, que se hizo, bueno, obviamente antes de que se firmara el tratado en 1944, se entregó y se presentó en el Senado, también se entregó en Estados Unidos. Y ahí, con base el volumen que tiene cada río, el río más caudaloso es el Conchos y es el 54.1% del total de todos los ríos, incluso considerando los usos internos en Chihuahua. Y ellos les corresponde tratar eso. Aquí pueden ustedes observar cómo conforme ha pasado el tiempo, Chihuahua ha ido dando menos. En este ciclo ha aportado 46% por los trabajos ahorita que se han hecho, pero estaba llegando a niveles de 34%, lo que ha hecho que todos los estados tengan que aportar más. O sea, no solo contribuyeron con su parte, sino incluso algunos estados han tenido que duplicar la cantidad de agua que están entregando. O sea, repito, Tamaulipas y Coahuila ya habían cumplido el 100% a finales de diciembre, y ahorita están incrementando su aportación. Y ya la última diapositiva presenta este estudio de Oribe Alba, y efectivamente ellos han entregado más en volumen, porque pues les corresponde entregar más. Se menciona un valor de 848 millones de metros cúbicos, y le faltarían para hacer el 54%, que es ese valor de 1.167.8, ese es el 54.1% de lo que el maestro Roberto nos dijo que se entregaba de 2.158, le faltarían por entregar 319.8. Al día de hoy, considerando que ya todos los estados han dado incluso más, faltan 289 millones de metros cúbicos. O sea, lo que le falta de entregar es mucho más del adeudo que actualmente tenemos. Eso es todo, les cuento. Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente. Lo primero que hay que señalar es que el agua es un tema de seguridad nacional y las presas son instalaciones estratégicas de seguridad nacional, y no solo en México, sino en todo el ámbito internacional, porque protegen contra desastres hidrometeorológicos, garantizan la seguridad alimentaria y energética y son claves para el derecho humano al consumo de agua que tenemos millones de mexicanos. Por eso no puede perderse la rectoría del Estado mexicano sobre el tema de aguas. Esto está fundamentado en el artículo 27 de la Constitución Política de la República y en la Ley de Aguas Nacionales, y la salvaguarda de las presas por parte de las fuerzas de seguridad, en concreto la Guardia Nacional, está sustentada en la propia ley de la Guardia Nacional y en diferentes ordenamientos. Esto lo sabe el gobernador Javier Corral, porque desde el 3 de diciembre del año pasado, en la Secretaría de Gobernación, junto con sus homólogos, los gobernadores de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, llegaron a un acuerdo que estuvo la Secretaría de Gobernación, donde el propio Javier Corral se comprometió al cumplimiento estricto y obligado del Tratado de 1944. Después, el 1 de agosto de este año, firmó una propuesta para los escurrimientos y las entregas de agua. Está su rúbrica y fue firmado junto con el director para América del Norte. Ahora bien, ¿qué pudo haber hecho que se cambiara la posición de Javier Corral, más allá de su congruencia o incongruencia política y personal? Pues hay todo un entramado de intereses económicos y políticos
que han usufructuado para su beneficio el agua y han puesto en riesgo un tratado internacional. Veamos, por ejemplo, qué intereses financieros estuvieron atrás de la movilización del 9 de septiembre en La Boquilla, donde se repartieron cientos de palos, bombas molotov, alcoholes, hubo camionetas, gasolina en ese día. Bueno, un grupo de ellos son los nogaleros. El nogal, junto con la alfalfa, consume vastas cantidades de agua, y un grupo que estuvo operando es el de los nogaleros. Aquí hay una familia, Urionobarrechenea, que está ligada al exgobernador César Duarte. El suegro de uno de ellos, Raúl Enrique Jabalera, fue el presidente de la Junta de Aguas y Saneamiento de Chihuahua. Este grupo es importante porque estuvo atrás, en gran medida, del financiamiento de la movilización y están ligados a César Duarte. Por eso advertimos que el supuesto pleito entre Duarte y Corral pues es nada más testimonial. Esta familia, siguiente lámina, acapara el agua. Entre la familia tienen casi 9 millones de metros cúbicos de agua. Aquí se puede apreciar y esta es información pública, es decir, estos son los registros que la propia Comisión del Agua tiene, pero que cualquier ciudadano puede acceder. Tienen diferentes permisos para la explotación del agua. Estos son casi 9 millones de metros cúbicos. Ahorita regresamos con ellos. La siguiente. Esta es la cuenca del río Conchos. Es la región donde se ha generado toda una campaña de desinformación bajo la falsa premisa de que se iban a quedar sin agua los productores, lo cual no ha pasado ni ocurrirá. Sin embargo, sí vemos que hay un gran acaparamiento de agua. 8 usuarios acaparan 36 millones de metros cúbicos, que es el equivalente al 12.5% del adeudo que hoy en día tenemos. Es decir, solo 8 tienen el 12.5% de lo que se adeuda. Y lo que es más grave, una persona tiene 11 millones de metros cúbicos, que es el equivalente al 4% del monto total. La familia que comentamos hace unos momentos, la familia Urionobarrenechea, tiene el 3%. ¿Y esto qué implica? Un gran acaparamiento de agua y evidentemente ligado a políticos y ligado a otro tipo de agrupamientos. La siguiente. Aquí están los cebolleros, que es otra familia ligada al diputado local del PAN, Jesús Valenciano, que ustedes lo han visto en varios videos. Llegó a la represa Andrew Weiss, increpó a la Guardia Nacional, les dio un ultimátum para que se fuera y les dijo que si no se iban, les iba a pasar lo mismo que había pasado en La Boquilla. Ustedes lo recordarán, el video circula. Bueno, pues ese diputado es pariente de una familia dedicada a la sobreexplotación, son cebolleros y alguno de ellos se dedica también a la tala. La siguiente. Lo que podemos apreciar es que los mismos actores están involucrados en diferentes temas que tienen que ver con negocios y el usufructo del agua en la región. Este es el evento de noviembre de 2019, donde se echó a andar la planta tratadora de aguas residuales de Delicias con recursos estatales por 60 millones de pesos. En ese evento estuvo el gobernador Corral, los exgobernadores Reyes Baeza y Fernando Baeza, pero lo que destaca es que ahí estuvo, que está encerrado ahí en un círculo con un casco, es Carlos Cuevas Abundis, que es una persona que hoy está detenida por el asesinato de 2 de sus escoltas
pero es una persona que se ha dedicado a la delincuencia organizada y al llamado huachicol. Está actualmente recluido en el Cerezo número 1 de Chihuahua y tiene nexos con un operador del Cártel del Pacífico, Juan Carlos Pérez Rodríguez, alias El Placas. Ahí están compartiendo el mismo evento. A este sujeto, Carlos Cuevas, se le entregó una obra de tratamiento de aguas residuales. Tiene relación de amistad con el diputado Valenciano, que ha sido el más activo operador tanto en las movilizaciones como en el Congreso local. ¿Qué significa todo esto? Y con ello concluiríamos que hay una red de políticos acaparadores de agua y presuntamente delincuentes vinculados a toda esta trama. Es decir, no es un movimiento espontáneo, porque la principal razón, la falta de agua, no ha habido falta de agua, ha habido siempre flujo, y lo que vemos atrás de toda esta embestida contra la Guardia Nacional, la descalificación, pues es que evidentemente quieren seguir manejando este tipo de negocios, de este tipo de usufructo del agua en detrimento de la nación y del país, poniendo en riesgo un tratado internacional. ¿Sería cuánto? Bueno, vamos a otro tema para luego abrir a preguntas y respuestas. Ya como 2, 3 veces planteé que se tenía que hacer un análisis sobre los contenidos y sobre la actitud de los columnistas y articulistas de los periódicos. Les he dicho que ayudaran a hacer la tarea para darnos cuenta cómo se ejerce la libertad de expresión, de prensa en México, porque es una falsedad, ni siquiera en eso hay honestidad intelectual, el decir que no hay libertad de expresión, que no se garantiza la libertad de prensa, que está amenazada la libertad de prensa. Lo acaba de decir el director fundador del Universal, y que va a él a defender la libertad de prensa, la libertad de expresión. Nunca se había atacado tanto desde el tiempo del presidente Madero a un presidente como ahora, y nunca se había garantizado a plenitud la libertad de expresión. No ha habido censura, ninguna represalia en contra de nadie, no se ha perseguido a nadie de los medios de información. Lo que pasaba anteriormente, lo que hicieron con Gutiérrez Vivó, con Carmen Aristegui y con muchos otros. Además, por convicción, nosotros nunca, jamás limitaríamos la libertad de expresión, ninguna de las libertades. ¿Qué es realmente lo que está pasando entonces? Pues es lo contrario, es un ejercicio pleno de la libertad. Los que antes callaban como momia ante el saqueo, ante las atrocidades cometidas por los gobiernos anteriores, ahora gritan como pregoneros y ejercen a sus anchas la libertad. Por eso es importante tener datos, argumentos, y yo ayer le pedí a quien me ayuda a llevar mis redes sociales, que es una persona, Jessy, me ayuda a colocar mis textos en Face, en Twitter. Le pedí que me hiciera un análisis de los artículos de ayer y de las columnas de ayer, de creo 6 periódicos, 8 periódicos. Y quiero mostrarles el resultado para que vean cómo está realmente la situación. Vamos a mostrar, se les va a entregar este informe, pero también lo voy a subir a mi Face y al Twitter para que cualquiera pueda revisarlo, analizarlo y verificar si es cierto o no. Ojalá y
más adelante, ya con esta metodología, se puede hacer lo mismo, no para limitar la libertad, sino para actuar con profesionalismo y con objetividad y no mentir, sino saber que estamos viviendo un momento estelar en la vida pública de México, porque parte de la transformación es garantizar a plenitud las libertades. Entonces, vamos a ver si podemos ampliarlo, o préstame el micrófono. Este es el financiero, es la columna, ¿cómo se llama? El autor de la columna, el título, el tema que se trata, de todos ellos, cuáles son menciones positivas a la 4T, neutrales de todos los articulistas del financiero. Ayer 1 positivo, 3 neutrales y 9 negativas. Ese es el financiero. El Universal, lo mismo, 0 positiva ayer, de todas las columnas. ¿Cuál es el lema del Universal? El gran diario. Neutral, 2, negativas, 10. Y lo mismo, aquí están las columnas, los autores, ya eso ya les toca a ustedes ya revisarlo. El Economista, igual, positiva, 1, Marco Amares, no lo conozco. Neutral, 1, negativa, 7. La Jornada, positivas, 5, ahí nos tratan bien. Neutral, 3, negativa, 0. Excelsior, positiva, 2, neutrales, 5, negativas, 11. Adelante. El Heraldo, positivas, 1, neutrales, 5, negativas, 7. Milenio, positivas, 1, Jorge Cepeda Patterson. Pues es garbanzo de libra, por eso lo menciono. Neutral, 2, negativas, 12 en Milenio. Reforma, positiva, 0, neutrales, 0, ahí no hay medias tintas. Negativa, 7. Esto es ayer. Totales, se revisaron 148 textos. De esos, 95 sobre 4T. O sea, la mayoría somos clientes predilectos, preferidos. Positivas, 11, neutrales, 21, negativas, 63. En porcentajes, opiniones sobre la 4T, del total de las columnas y de los artículos, 64.2. Somos el objetivo principal. Positivas, 10.6, neutrales, 23.1, negativas, 66.3. Ya lo demás es que de todos los articulistas, solo el 10% son mujeres. Esto nada más es para mostrar otra contradicción de cómo se envuelven en la bandera del feminismo y en sus diarios no tienen participación las mujeres. Bueno, lo quería mencionar porque esto ayuda mucho a entender lo que está sucediendo y me llena de orgullo el que se garantice la libertad de expresión. Esto no había pasado en mucho tiempo. Los medios, la prensa, siempre o estaba vendida o estaba alquilada al régimen. Y esto es nuevo, algo para celebrar. Y va a ser invariable el respeto a la libertad de expresión. Nada más lo quise señalar para que no confundan, para que no manipulen, porque esto es excepcional. Miren, cuando el general Calles tuvo que irse, el jefe máximo, después de tener un dominio casi absoluto de la política en México, por eso se conoce el periodo como el maximato, el general Cárdenas toma una decisión y se tiene que ir al exilio, el general Calles, después de mucho tiempo de dominar la vida pública. Pues se va al exilio del general Calles y la prensa de ese entonces de inmediato se alinea y se olvidan del general Calles. Así ha actuado siempre la prensa. Las excepciones son, desde luego, el periodismo libre, inteligente, porque estamos hablando de los mejores periodistas que han habido en la historia. Es el periodismo de la época de la Reforma y de la República Restaurada, de la época de Francisco Zarco. Ese es el mejor periodismo, completamente libre, además con debates interesantísimos. El periodismo era una escuela para la formación política en aquel entonces. Eso es una excepción
Luego viene la decadencia, la persecución de los periodistas durante el porfiriato. Luego viene una época de periodismo heroico, la de los Flores Magón, la de Daniel Cabrera, de periodistas que enfrentan al régimen. Y luego de nuevo la decadencia con Huerta, tanto intelectuales que yo llamo orgánicos, como de periodistas con posturas de subordinación al régimen autoritario, el que le había quitado la vida al apóstol de la democracia. Bueno, pero antes de lo de Huerta, la campaña contra el presidente Madero en la prensa también fue infame, todos en contra, para crear las condiciones del golpe a favor de Huerta. Y posteriormente ya una prensa completamente alineada al régimen. Les comentaba este episodio de la historia de los años 20 y 30 del siglo pasado con el presidente Cáiz. Y hasta ahora, porque no estaba así en el sexenio pasado. Así estaba el Universal, así estaba el Reforma, no. Y imagínense con Salinas, menos, es con nosotros.